Buenos días, maestros y compañeros. El día de hoy estaremos hablando sobre el siglo de oro. Estará presentado por Rosibel Moronta, Winifred Ventura y Rosana García. El siglo de oro es un término que fue acuñado para referirse a la literatura de la tercera edad de la poesía castellana. En esta la literatura alcanzó un esplendor y un valor único en la historia literaria universal, y también destacó por acontecimientos muy importantes que marcaron la historia universal. De este salen a relucir movimientos muy importantes, dentro de los que se encuentran unos literarios y otros históricos y culturales. Algunos de ellos son el Renacimiento, el Barroco, la creación de la imprenta, el descubrimiento de América, entre otros. El Renacimiento, según Crystal Harlan 2019, es un movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Entre los movimientos que se encuentran dentro del Renacimiento está la lírica, que es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas respecto a una persona u objeto de inspiración. Tanto en poesía, narrativa como en dramaturgia, la sátira y la burla al clasismo solemne fue central en el imaginario literario del siglo de oro. La novela picaresca es un género literario en prosa que surgió en los años finales del Renacimiento, durante el siglo de oro de la literatura castellana española. La poesía ascética y mística, este género literario en verso, era de raigambre católico, en la que los poetas exploraban profundamente su llamado religioso. Entre los autores destacados en el Renacimiento se encuentra Garcilaso de la Vega, quien fue un escritor e historiador. Su obra literaria, que se ubica en el periodo del Renacimiento, se destaca en un gran dominio y manejo del idioma castellano. Nicolás Maquiavelo, quien fue un filósofo, político, escritor italiano, fue una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. Miguel de Cervantes fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, escritor de El Quijote, novelas ejemplares y otras narrativas que serían centrales y fundamentales para la literatura mundial de Europa. William Shakespeare fue un poeta, dramaturgo y actor inglés, considerado como el mejor dramaturgo de todos los tiempos. Escribió grandes obras como Romeo y Julieta y Hamlet. Ya sin más que decir sobre el Renacimiento, podemos pasar al Barroco. Muy bien, entonces el tema que vamos a tratar ahora es el tema del barroco. Pero, ¿qué es el barroco? Según Martínez 2020, el barroco fue un periodo originado por una forma nueva de concebir el arte y que, partiendo del contexto histórico y cultural, produjo obras en muchos campos artísticos como en la literatura, la danza, el teatro, entre otros. Página. Los temas que se tratan en este periodo del barroco y la manera de expresarlos ya no eran los mismos, simplemente porque la forma de entender la vida en este periodo cambió. Se seguían tratando las percepciones del barroco, tales como el desengaño, la desesperanza, el hastío de vivir, esos temas amorosos, y surgió en este periodo un inminente gusto por la sátira y el humor. Los temas literarios seguían siendo los mismos, solo que en este periodo se trataban con un enfoque diferente. Entonces, entre los movimientos tenemos el culteranismo o gongorismo y el conceptismo. Tal y como expresa Aparicio 2015, el conceptismo se basa en las asociaciones ingeniosas de ideas y conceptos, se busca la expresión artificiosa y sutil,
decir lo máximo utilizando los mínimos elementos, mientras que el culteranismo se preocupa sobre todo por desarrollar la forma, busca la belleza, la riqueza sensorial, la ornamentación. En otras palabras, el culteranismo se enfoca más en la forma que en el contenido y por lo tanto tiene más riqueza de figuras retóricas y literarias cultas, mientras que el conceptismo tiene mayor peso tanto la forma como el contenido, porque lo que busca es decir lo más que se pueda en el menor número de palabras posible. También tenemos la novela cortesana, que es una narración breve de ambientación en la calle, mayormente es de temas amorosos, y tiene ingredientes costumbristas, picarescos y pastoriles. También tenemos la nueva comedia, que es una historia con final feliz, en donde se integran personajes que son de distinta clase social o estatus. Esta fórmula fue creada por Lope de Vega en el siglo XVII. Entre los autores más destacados tenemos a Luis de Góngora, que fue el más importante del siglo de oro, poeta y dramaturgo cumbre de la poesía castellana. Este fue el creador del culteranismo o gongorismo. También tenemos a Pedro Calderón de la Barca, segundo de los tres grandes dramaturgos del siglo de oro. Es autor de la célebre La vida es un sueño. Tenemos a Francisco de Quevedo, poeta, dramaturgo, escritor, quien se centró en el conceptismo, el cual es lo opuesto al culteranismo. Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador, se le considera uno de los tres grandes del siglo de oro de la dramaturgia en el barroco español. Y finalmente tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una religiosa que cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. Ahora vamos a hablar sobre los aportes económicos, históricos y culturales. Dentro de esto se encuentra la imprenta de Gutenberg, que fue un invento construido por Johann Gutenberg. Este da comienzo a la cultura escrita. En este se imprime la primera Biblia y también las nuevas producciones de ahí en adelante fueron impresas, cosa que antes no se tenía propuesta. Así también la caída de Constantinopla, que fue un hecho histórico en la periodización clásica, marcó el fin de la Guerra de los 100 años y el fin del último vestigio del Imperio Romano del Oriente. Estos movimientos también fueron muy relevantes. Ahí está el del descubrimiento de América, que es muy conocido por nosotros, que fue una expedición realizada por Cristóbal Colón, aceptada por los reyes de España, en donde él iba a construir una nueva ruta para llegar a las tierras del Nuevo Mundo. Sin embargo, encontró a totalmente una América nueva. Entonces esto fue el 12 de octubre de 1492. Así también otro movimiento fue la Ilustración. Este era un movimiento europeo que velaba por disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. La Enciclopedia fue una publicación que recopiló y ordenó los conocimientos de aquella época, donde se explicaron todos los saberes que se tenían hasta tal punto. Otro movimiento fue la Revolución Francesa, que fue muy relevante, pues en ella se enfrentaron partidos opositores del sistema francés para abolir aquella oposición y así poder mantener su país en paz. Así también los corrales de comedia, que son un formato de representación teatral que acercó a este género a la población, pues llamaba mucho la atención de los pobladores aquella metodología de comedia. Pues también algo muy importante en el desarrollo del siglo de oro fueron las producciones o las construcciones renacentistas. Dentro de estas destaca la Basílica de San Juan de Dios, que fue la primera. En ella se implementó el estilo renacentista español en las construcciones y también en algunas otras iglesias e incluso una universidad de España todavía tiene este estilo renacentista, que es la Universidad de Salamanca. Así también hay pinturas renacentistas y barrocas.
Dentro de las más destacadas relucen la Última Cena, la Inmaculada y otra que ya conocemos, que es las Meninas. También algo muy importante en aquellos tiempos fue la ruptura de la unidad cristiana. Fue por un protestante, Martín Lutero, el cual se oponía a la metodología de iglesia que se tenía, por lo cual produjo su propio ideal de iglesia. Así también está la Biblioteca El Escorial, que fue una gran biblioteca renacentista española fundada por el rey Felipe II, y la Casa de Contratación, que dio comienzo al proceso de institucionalización de los mecanismos de control de tráfico con las tierras del Nuevo Mundo. Por medio de ellas se analizaban cada uno de los envíos que se iban a realizar a estas tierras. Y por último también tenemos el humanismo, que fue un movimiento muy reconocido. Este se desarrolló en Europa y trataba de descubrir al hombre y darle un sentido racional a la vida, tomando como ejemplo, como maestros, a los clásicos griegos y latinos. De este se puede destacar que velaba porque el hombre mantuviera o desarrollara su criticidad y su análisis. Y pues esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado.